Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto poder saludarles nuevamente. Señor me los bendiga amplia y generosamente y que este día pues sea un día de bendición para cada uno de nosotros. Estamos aquí a través de esta plataforma virtual con el propósito de poder ministrar siempre la palabra del Señor. El anhelo de nuestro corazón es poder llevar una palabra de fortaleza, de aliento, de vida, de restauración, de cambio, pero también una palabra de advertencia. Sobre todo hoy que continuamos abordando el tema escatológico, el tema de los tiempos finales. Así que le pedimos al Señor que Él tenga de nosotros misericordia, que nos auxilie, que nos ayude, ¿verdad? Y que cada día podamos ir avanzando en este desarrollo tan importante en nuestra vida espiritual. Vamos a hacer una oración. Si usted me acompaña, le suplicamos al Padre para que Él envíe su bendición, para que Él envíe su ministración y que podamos extraer nosotros siempre aquellas verdades, aquellos principios, aquellas enseñanzas que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, Señor, delante de ti estamos en esta hora agradecidos, papito lindo, porque tú has sido bueno, porque tú has sido grande, porque tú has sido maravilloso con cada uno de nosotros. Padre, te venimos a suplicar, por favor, envía de tu buena palabra, envía de tu abundante palabra, envía de tu preciosa palabra. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes. Queremos ministrar la palabra que brote de tu corazón, Señor, para poder llevar al corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando. Padre, te lo pedimos por amor a tu nombre. Gracias te damos en esta hora. Amén y amén. Definitivamente, hermanos, todas las cosas que pasan a nivel físico es porque hay algo espiritual que los está empujando, motivando, que los está influenciando, definitivamente. Y si nosotros vamos al tema de la conducta de los hombres del tiempo final, pues tendríamos que decir que definitivamente, hermanos, las personas están siendo influenciadas por espíritus inmundos, definitivamente. Pero no solamente por espíritus inmundos, sino que sobre todo este comportamiento del tiempo final está siendo motivado por lo que se conoce como el misterio de la iniquidad, que dice la escritura que ya está en acción y que pues al momento hay algo que lo detiene. Y lo hemos repetido muchas veces que lo que detiene la manifestación plena de, de, de ese misterio de la iniquidad, al final de cuentas, es el amor de Dios. Pero el amor de Dios que está posado en la iglesia del Señor Jesucristo. Quizás no en toda la iglesia, porque según vemos en la escritura y también lo vemos en la realidad, el amor se ha venido menguando en muchas personas, en muchos hijos de Dios han decaído en su nivel de amor. Es decir, aquel nivel de amor con el cual conocieron al Señor, se enamoraron del Señor, experimentaron cosas grandes de parte del Señor. Es impresionante ver cómo eso, hermano, ha venido menguando, ha venido decayendo, ha venido enfriándose ese nivel de amor. Y por eso es que el Señor dice, ¿verdad?, que va a llevar de nuevo a la iglesia. Bueno, le habla a Israel, pero para que lo entienda la iglesia. Y dice, voy a llevarlo de nuevo al desierto y ahí haré que se vuelva a enamorar de mí. Definitivamente no toda la iglesia va a estar en el último tiempo enamorada del Señor. Bastante iglesia, diría yo, va a estar en diferentes cosas, en diferentes eh, eh, diversiones y tantas cosas, tal como lo dice la escritura, que fue en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot también, ¿verdad? Y así va a estar mucha gente, pero el Señor, que es tan bueno, pues nos va a ayudar, nos va a dar de su misericordia para que nosotros podamos experimentar cosas grandes en Dios. Así que le agradecemos al Señor por eso, ¿verdad? Ahora, quisiéramos entonces, hermano, quisiéramos entonces analizar, ver aquí en la escritura que ese comportamiento de los hombres definitivamente, hermano, este, está refrendado en la misma palabra del Señor y que pues lo hemos venido estudiando con cada uno de ustedes y yo quisiera que pudiéramos analizarlo
una vez más, hermano, pues no el mismo tema, ¿verdad? Tal vez el mismo tema general, pero un tema distinto, específico, ¿verdad? Y que fuéramos aquí a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 versículo 1 y dice, pero debes de saber esto, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. En los últimos días vendrán tiempos difíciles. Fíjese, esa frase es bien importante. En los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Aquí le marqué con este color celeste, hermano, esta parte de los amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, porque ese es el tema que queremos abordar, ¿verdad? En este momento. Pero terminemos teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales evita. Y aquí, pues, una vez más recalcamos el hecho de que el apóstol Pablo está escribiéndole al apóstol Timoteo y también en este día, pues, o en este tiempo a toda la iglesia del Señor le está hablando. Y, hermano, él está animándolo a que tenga cuidado, a que evite este tipo de personas que llevan esta conducta, ¿verdad? Entonces, hagamos el resumen, pues, hermano, porque ya, gracias a Dios, hemos ido avanzando bastante en este listado de 19 cosas, ¿verdad? Y que dijimos que habían 18 cosas de tipo específico y una de tipo general, ¿verdad? Entonces, están por un lado, los egoístas, los ávaros, los jactanciosos, los soberbios, los blasfemos, los desobedientes a los padres, los ingratos, los irreverentes, los sin amor, los implacables, y aquí estamos con todos, ¿verdad? Los calumniadores, los desenfrenados, los crueles, los aborrecedores de lo bueno, los traidores, los impetuosos, los envanecidos, y nos quedaban dos, los amadores de los placeres y luego los que tienen apariencia de piedad. Así que hoy pues queremos abordar, hermano, el tema del amor a los placeres, como parte de la conducta del tiempo final. Entonces queremos entrar a esta faceta, ya solo nos quedaría prácticamente analizar la próxima semana lo que son los que tienen apariencia de piedad, ¿verdad? Pues hay mucho que hablar de eso, pero hoy pues vamos a abordar el amor a los placeres. Entonces, aquí hay tres cosas o tres preguntas que siempre nos hemos hecho. ¿Qué es el amor a los placeres? ¿Qué sinónimos tiene? ¿Y cuál es el perfil? En las veces anteriores habíamos puesto con qué cosa se asocia, pero realmente, hermano, eso está muy ligado a lo que es el perfil. Entonces, por eso le puse qué sinónimos tiene. Y esto basado en el hecho de que pues, hermano, nos empezamos a revisar las diferentes versiones de la Biblia y entonces ahí se ven algunos sinónimos de lo que es el amor a los placeres y luego ya analizamos cuál es el perfil de los que aman los placeres. Entonces veamos qué significa el amor a los placeres. Veamos primeramente un diccionario secular y aquí, hermano, podemos darnos cuenta que dice que el placer puede ser definido como una sensación o sentimiento positivo, agradable o eufórico que en su forma natural se manifiesta cuando un individuo consciente satisface plenamente alguna necesidad. Por supuesto que este es un concepto de tipo general. Aquí estarían involucrados los placeres, digámoslo así, normales, los placeres permisivos, los placeres, hermano, porque hay mucho tipo de placer. El comer es un placer y eso es una tremenda bendición. ¿Quién no le gusta comer, verdad? Entonces aquí es un concepto general, pero algo más específico dice, en este caso particular, se refiere a amar los placeres de la vida o conocidos como mundanos. Una persona mundana es aficionada a los placeres, lujo o vanidades del mundo. Entonces, cuando ya vemos este concepto un poquito más específico, nos damos cuenta que hay una necesidad en el interior de muchas personas de satisfacer, pero deseos puramente carnales, puramente mundanos, ¿verdad, hermano? Y que pues esto vendría a ser de alguna manera algo en contra de la voluntad del Señor.
Es decir, que nosotros tenemos de que cuidarnos, hermano, de qué cosas nosotros podemos satisfacer. Recuérdese que el Señor está presto para satisfacer todas nuestras necesidades. De hecho, cuando vamos allá al libro de Génesis, en el capítulo 2, hermano, cuando vemos ahí a- al primer hombre, perdón, al primer hombre, bueno, a ese hombre llamado Adán, nos damos cuenta que Dios, dice la Biblia, que lo puso en el huerto, hermano, y que ahí él podía satisfacer todas sus necesidades, pero no necesidades pecaminosas, no necesidades carnales, no las necesidades mundanas o ese tipo de placeres, sino que eran necesidades normales, ¿verdad? Y como ya le puse algún ejemplo en el caso de la comida. Veamos lo que dicen en los diferentes diccionarios bíblicos. Mire, por ejemplo, esa palabra que ahí se traduce como amadores de los placeres, amadores de los deleites, en el original es la palabra filedonos, y que tiene dos raíces, ¿verdad? Que dice que ama el placer, voluptuoso y amador de los deleites. Mire, entonces aquí ya se nos va ampliando un poquitito el panorama de qué es o quiénes son los amadores de los placeres, ¿verdad? Y qué es realmente el amar los placeres. El diccionario Tugui dice amante de los placeres y voluptuoso. Es decir, hermano, que al final vienen a ser los mismos conceptos. El diccionario Swanson también amor por el placer solamente. El diccionario Vine dice amador de los placeres y amadores de los deleites. Es decir, que siempre estamos aquí con deleites y placeres. Pero insistimos, no estamos hablando de placeres normales, naturales, que cualquier persona cristiana podría satisfacer, ¿verdad? Como el sueño, como el hambre, como bueno, muchas cosas, el frío, y esas son necesidades que hay que suplirlas, ¿verdad? Pero cuando las personas suplen necesidades puramente que tienden hacia el pecado, que van en contra de la voluntad de Dios, hermano, a eso se refiere esto. El diccionario Thayer también solo amor por el placer, no da muchos conceptos ahí con respecto a eso. Ok, entonces veamos qué sinónimos tiene el amor a los placeres. Viendo aquí entonces las diferentes versiones de la escritura, cómo lo traducen los, mm, eh, los traductores de cada una de las diferentes Biblias. Por ejemplo, la Reina Valera del 60 dice, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, ¿con qué está ligado, hermano, definitivamente, y con cuál es un sinónimo del amor a los placeres? Es amor a los deleites. Pero insisto, no son deleites normales, no son deleites naturales, no son deleites, hermano, que pues cualquier persona podría suplir de una manera correcta, sino que son placeres que tienden hacia el pecado, que se inclinan hacia las cosas que a Dios no agradan y que pues nos apartan definitivamente de Dios. En el caso de la versión al día, dice, traicionarán a sus amigos, serán iracundos, orgullosos, oiga, y preferirán divertirse antes que adorar a Dios. Entonces, esto es algo hermano, nosotros lo estamos viendo. Pues cuando hay un servicio, ¿verdad? En la iglesia, entonces, y resulta que exactamente ese día también hay un partido de fútbol o, hermano, la final de tal o cual cosa. Y yo siempre digo, hermano, el fútbol no es pecaminoso, pero cuando ya nosotros anteponemos ese tipo de diversiones, o otras más, ¿verdad? Porque hay bastantes, hermano, las anteponemos hacia las cosas de Dios, ahí es donde ya estamos balanceando, cambiamos el orden de las prioridades, ahí es donde nosotros tenemos que revisar si realmente estamos haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, en el último tiempo va a haber muchas personas que definitivamente, hermano, están inclinadas hacia lo que es en la diversión. Muchas personas prefieren divertirse antes que adorar a Dios. Y esto, la diversión, como digo, normal no hay ningún problema, pero hay un tipo de diversión que ya se sale o cuando le equiparamos en el momento de poder adorar a Dios, como lo dice esta versión, ahí es donde ya nos ponemos en una posición incorrecta. Mire cómo dice esta versión de las escrituras purificadas, traidores, impetuosos, hinchados con orgullo, oiga, amantes del hedonismo en lugar de amantes del nombre de Yahweh, dice, o Yahweh, ¿verdad? Es decir, Jehová.
Hermano, aquí tendríamos que analizar entonces qué es el hedonismo, ¿verdad? Y el hedonismo es una tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Es decir, hermano, los hedonistas son aquellos que creen, hermano, que todo tiene que causar un placer. Es decir, buscar aquellas cosas que causan placer, que causan satisfacción, aun cuando éstas vengan a ser pecaminosas, ¿verdad? Entonces, eso no está acorde a lo que dice la Escritura, no está acorde a la palabra del Señor, sino que al contrario, hermano, pero así van a ser los hombres en el tiempo final. Hermano, así van a ser los hombres que vamos a estar viendo. Y es que, hermano, es increíble todas las cosas que se ven en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Ok, ahora veamos cuál es el perfil de los amadores de los placeres. Porque aquí entonces empezamos a ver que hay muchas cosas que están asociadas íntimamente, hermano, con lo que es el amor a los placeres. Pero cuando empezamos a analizar cada una de ellas, nos damos cuenta que verdaderamente, hermano, el que ama los placeres, cuáles son incluso consecuencias que le pueden venir, hermano, a raíz de amar los placeres. Y es que de esto realmente, hermano, abunda por todos lados, ¿verdad? Entonces, mire, por ejemplo, lo que dice Isaías 47:8 en esta versión, eh, nueva traducción viviente. Escucha esto, nación amante de los placeres. Oiga, escucha esto, nación amante de los placeres, que vives cómodamente y te sientes segura. Tú dices, yo soy la única y no hay otra, nunca seré viuda ni perderé a mis hijos. Mire qué tremendo, porque aquí yo le puse acomodamiento, porque dice que vives cómodamente. Y mire que, pues, indudablemente que quien no quiere vivir en lo físico, quien no quiere vivir cómodamente. Todos nosotros queremos de vivir de una manera cómoda, principalmente en ese tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, hermano. La misma tecnología nos ha hecho la vida fácil, ¿verdad? Yo todavía recuerdo, hermano, cuando los primeros televisores que yo conocí, que había que levantarse presionar un botoncito para que encendiera o darle la vuelta a ese botoncito, hermano, luego cambiar de canales también así manualmente. Ahora no, ahora usted desde su cama, desde el sillón de su sala. Usted, hermano, tiene el control remoto y puede cambiar y bueno, y tantas otras cosas. Pero eso no, de eso no estamos hablando. Y es más, de esto ni siquiera está hablando aquí solamente, sino que cuando nosotros empezamos a ver, le dice, escucha esto, nación amante de los placeres. ¿Qué tipo de placeres? Hermano, pues los placeres pecaminosos, los placeres mundanos, los placeres, hermano, que desagradan al Señor. Y entonces le dice que vives cómodamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con alguien, hermano? Eh, o cuál es la puerta que lleva precisamente a buscar algún tipo de placer o a terminar amando los placeres, es el acomodamiento. Cuando una persona se empieza a estancar, cuando una persona se empieza a detener, cuando una persona se empieza a reposar, se empieza a limitar, entonces nos damos cuenta, hermano, que ahí es donde se abre la puerta, ahí es donde se da lugar a que venga precisamente, hermano, que se empiece a desear cosas que a Dios no le agradan, cosas que hasta el final nos pueden llevar a un desacuerdo, a un desajuste con el Señor. Pero ¿por qué? Porque, hermano, el acomodamiento, el estancamiento, la limitación, el empantanamiento espiritual trajo entonces como consecuencia, hermano, que se abriera esa puerta. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, ¿cuál es el perfil de los amadores de los placeres, de los amadores de los deleites? Es una persona que está acomodada, es una persona que está estancada, es una persona que se detiene espiritualmente, es una persona que no avanza en el sentido espiritual, sino por el contrario, hermano, ahí está detenido, ahí está estancado, no se desarrolla espiritualmente. Es aquella persona que se vuelve religiosa, es aquella persona, hermano, que llega a la iglesia solamente por cumplir, por mitigar un poquitito en su alma la carga, hermano, o la culpabilidad de no poder de no estar buscando al Señor. Entonces, hermano, para sentirse un poco más aliviado, va y se presenta, ¿verdad? Pero al final de cuentas, hermano,
eso es solamente parte de su propia religión, de su propio, de ese estancamiento en el que se encuentra. Entonces, la gente que es amadora de los placeres es una gente, hermano, que la vamos a ver acomodada. O dicho de otra manera, la gente acomodada, hermano, le abre puertas al amor para los placeres. Entonces, el Señor está buscando que nosotros nos mantengamos siempre activos. Por eso es que el Evangelio es un evangelio de buenas nuevas. Y la Biblia dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Es decir, que cada día hay una experiencia nueva que el Señor tiene. Cada día es algo distinto que el Señor quiere hacer con nosotros. Cada día hay algo maravilloso que el Señor quiere ministrarnos a nosotros. Hermano, por eso es que muchas personas no pueden comprender. Dice, ala, ¿y por qué vas tanto a la iglesia? Que es solo culto, solo culto, solo culto. Y uno dice, bueno, es que el único que puede comprender por qué voy tanto a la iglesia soy yo mismo, o es aquel que está enamorado del Señor, aquel que ama al Señor, anhela estar siempre en su presencia, estar oyendo de su palabra, sabe que ahí está siendo edificado, sabe que ahí está siendo ministrado, sabe que el Señor lo está levantando constantemente. Entonces, mire hermano, qué tremendo es esto. Ok, veamos otro versículo más. Mire lo que dice Proverbios 21:17. Caerá en la pobreza el hombre que ama los placeres, y el que ama el vino y los perfumes no se enriquecerá. Mire, otra cosita aquí importantísima, hermano. El hecho de que, hermano, el que ama los placeres, el que ama, por ejemplo, los vicios, el que ama, hermano, el pecado, el que ama este tipo de cosas, tarde o temprano caerá en pobreza. ¿Por qué, hermano? Porque recuérdese que el pecado siempre tiene una promesa de satisfacción para aquellos que lo practican, pero como alguien dijo, nunca cumple esa promesa. Hermano, nunca el pecado va a cumplir la promesa de satisfacción, porque una vez una persona pecó, en el momentito siente cierto placer, pero al final de cuentas, hermano, llega a notar que ni siquiera, hermano, hay una satisfacción plena. Entonces, realmente, hermano, el riesgo que corre una persona que es amadora de los placeres, que es amadora de los deleites, que es amadora del pecado, una persona que vive, hermano, para satisfacer sus deseos carnales, hermano, el peligro que está corriendo es que tarde o temprano va a llegar a la pobreza. Y esto nosotros lo podemos ver, hermano, que se mira en las películas, ¿verdad? Pero no es eso, sino que se ve en la realidad. Sí, hermano, nosotros vemos aquellos personajes deportistas, artistas, hermano, gente de éxito en el mundo, hermano, que sobresalieron de una manera tremenda, pero que en algún momento dado el mismo amor a esos placeres, el mismo amor a esos deleites, los terminó, no solo terminando con la carrera que tenía, sino que al final de cuentas terminaron también en la pobreza. Y hermano, mire, no todo lo que se publica en las redes sociales significa que sea cierto, pero hay cosas que ahí publican que en algún momento dado uno dice, tal vez esto parecerá que es cierto, ¿verdad? Porque, hermano, se han sabido de casos de personas, hermano, que habiendo tenido una cantidad extraorbitante de dinero mientras estuvieron en el éxito de su carrera, ¿verdad? Con toda la fama y todo lo que tenían y lo que lograron alcanzar, hermano, cantantes, actores, deportistas, bueno, en todos los ámbitos. Y de repente, hermano, el haberse inclinado hacia ciertos placeres, el haberse inclinado hacia ciertos deleites, el haber querido satisfacerse a sí mismo en todas sus placeres pecaminosos, al final de cuentas los llevó a la pobreza, hermano. Y ahora uno ve, hermano, que algunos que andan mendigando, otros, hermano, que andan de trabajadores en empleos, hermano, de una remuneración muy baja. Y entonces uno dice, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se llegó a esta situación? Pues se llegó porque el que ama los placeres, aquí está escrito, caerá en la pobreza tarde o temprano. Entonces, por eso es que es tan importante, hermano, que nosotros estemos revisando en nuestro corazón, que no seamos amadores de ningún tipo de placer que sea desagradable delante de los ojos del Señor.
Ok. Mire lo que dice Santiago en esta versión, hermano, BHA. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde las contiendas entre vosotros? No es de esto, del amor a vuestros placeres, los cuales hacen la guerra en vuestros miembros. Mire, hermano, aquí hay otra cosa tremenda. ¿De dónde vienen las guerras? Fíjese, hermano, que nosotros hemos oído y está escrito en la palabra en varios pasajes, pero voy a citar Mateo capítulo 24, porque el Señor dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Claro, las guerras actuales no son como las guerras tradicionales, son guerras atípicas. Sin embargo, pero ¿dónde empiezan las guerras? Aún, hermano, las guerras es por desacuerdos en alguna situación. Hermano, no lograron ponerse de acuerdo en algo y entonces como consecuencia, hermano, llegaron a otras instancias, hasta que finalmente llegaron a la guerra. Pero ¿dónde empieza? Aquí lo dice, de amar, hermano, los placeres, amar los deleites. Hermano, eso lleva a contiendas, eso lleva a batallas, hermano, porque cuando una persona está en esa situación, hermano, y es una persona, por ejemplo, que trabaja en un lugar, siempre va a estar quedando mal. Entonces ahí ya empieza a tener problemas con su patrón, hermano. Si es en la familia, en la casa también, si es amador de los placeres, de los deleites, también empieza a tener problemas porque aquel dinero que tiene que dar como una provisión para la casa se lo termina gastando en otras cosas, hermano, y se vuelve irresponsable y empiezan contiendas. Entonces hay contiendas por el amor a los placeres. Hay muchas contiendas que se dan. Y entonces, hermano, por eso es que una persona que realmente ama los placeres, ama los deleites, es una persona que se expone a muchas, pero muchas consecuencias. Imagínese usted que el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, nos exhorta a que tengamos cuidado con este tipo de personas. Y uno podría decir, ay, sí, yo por eso me guardo de aquel, me guardo de tal. Sí, amén. Pero ¿y no será que algunas de estas cosas podrían estar en nosotros mismos? ¿No será que algunas de estas cosas podrían haberse arraigado en nuestro corazón y en lugar de estar viendo hacia los demás, nosotros deberíamos de revisarnos nosotros mismos para ver si no hemos caído en algún momento en una situación de esta categoría? Así que es solo Dios que nos ayude, solo Dios que nos guarde, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ok, avancemos. Mire lo que dice hermano primera de Juan 2:16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, por el hermano, lo físico al final, aún el ejercicio, dice el apóstol Pablo, que para poco aprovecha, ¿verdad, hermano? Pero aquí habla de placeres físicos, un deseo insaciable por todo lo que vemos, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, mire, hermano, los, los que aman los placeres son personas mundanas, es decir, les gusta hacer lo que se hace en el mundo, viven conforme a la corriente de este mundo, les gusta, hermano, lo que hacen los demás. Por eso, allá en el libro de los Salmos, capítulo 73, hermano, dice el escritor, que me parece que es Asaf, él dice, hermano, cuando vi la prosperidad de los impíos, por poco resbalan mis pies. Es decir, yo estuve a punto de tropezar cuando vi la prosperidad de los impíos, cuando vi cómo se deleitaban en esto, cómo comían aquí, cómo hacían tal cosa, cómo hacían tal otra. Y entonces yo empecé a ver cómo ellos aparentemente eran prosperados y mis pies estuvieron a punto de resbalar, mis pies estuvieron a punto de tropezar porque yo me centré en estas cosas, me centré en los placeres del mundo. Al centrarme en los placeres del mundo, pues me aparté, me desvié del caminar del Señor. Mire qué tremendo, hermano. Y él mismo dice, yo era un torpe, dice, como un mulo sin entendimiento, hasta que un día yo entré al lugar santísimo y entonces comprendí el final de ellos, el final de aquellos que viven de esa manera, de aquellos que son amadores de los placeres, de aquellos que se desviven por complacer sus deseos carnales puramente. Ok, avancemos. Mire, hermano, Santiago 5:5, versión internacional nazarena.
Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Mire, es decir, se están preparando para el día de la matanza, el día de la gran tribulación, el día hermano, el día del Señor, que lo llama así algunos pasajes, ¿verdad? Pero algo que llama la atención es que entonces, las personas, hermano, que son amadores de los placeres, son personas que son desenfrenados. Y alguien que es desenfrenado, es decir, no le puede poner límite, no sabe hasta dónde decir ya no, hermano, porque mire, hermano, todas las cosas tienen que tener límites, todo tiene que, claro, el pecado nunca va a tener límites, pues, pero hermano, el problema de las personas amadoras de los placeres es que, hermano, por ejemplo, aquellos que juegan ¿cómo se llaman esos lugares, hermano, donde se dedican a las apuestas, ¿verdad? En los casinos, hermano, ahí están, hermano, apostando, jugando en diferentes juegos de azar. Y uno se da cuenta, hermano, que esas personas, hermano, son impulsivas, hermano, perdieron y quieren invertir, empiezan a prestar, empiezan a ver de dónde sacan dinero, empeñan su vehículo, algunos sus casas y otros tipos de posesiones que pueden tener, porque hermano, eso es algo, hermano, que no se puede detener, porque no hay un freno, no hay un límite, no se le puede poner a eso. Ahora yo no estoy diciendo que sea correcto, si le puso el límite a eso, que sea correcto. No, lo que estoy diciendo es que viven una vida de desenfreno, no saben hasta dónde deben de llegar, hermano, no saben cómo, y en todos los aspectos de su vida, así lo hacen, ¿verdad? Entonces, por eso, hermano, nosotros tenemos que revisar constantemente en nuestro corazón si en algún momento nosotros, hermano, estamos fallando, estamos cometiendo errores, estamos desviándonos de ese propósito de Dios. Y, hermano, eh, el ejemplo que hemos puesto en otras oportunidades es de aquellos vehículos último modelo, aquellos vehículos, hermano, de la mejor marca, pero ¿de qué nos serviría en un lugar donde hay demasiadas pendientes y ese vehículo no tiene? El vehículo es bueno, el vehículo es de buena marca, hermano, el piloto puede ser bueno, pero si no tiene frenos ese vehículo, hermano, de nada sirve. Así somos nosotros, hermano, porque mire, el evangelio es algo precioso, maravilloso, pero tenemos que aprender a ponerle límites a nuestra vida, a poner equilibrio a nuestra vida, a saber cuándo decir sí, cuándo decir no, a poner, hermano, parámetros para no excedernos en aquellas cosas. Así que, hermano, esto es muy, muy importante. Sigamos adelante. Mire lo que dice Santiago 4:4, sois como una esposa adúltera, infiel a su marido, y no comprendéis que trabar amistad con los placeres, amistad, oiga, trabar amistad con los placeres del mundo, es atraer la enemistad de Dios. ¿No sabéis que entregarse a los deleites de este mundo es hacerse enemigo de Dios? Entonces, ¿en qué terminan aquellos que aman los placeres? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es la consecuencia? Que terminan siendo enemigos de Dios, porque el que ama el mundo, el que ama el pecado, el que ama, hermano, pues definitivamente se aparta de Dios, se aleja de Dios, y al alejarse de Dios, pues hermano, lo que termina es enemistándose con Él. Así que es muy, muy importante el hecho, hermano, de que nosotros veamos no estar amando las cosas que son del mundo. No hablamos, hermano, porque al final de cuentas, voy a ponerle pausa a lo que iba a decir, no hablamos de pausa. Al final de cuentas, nosotros estamos en este mundo, pero no queremos vivir conforme a la corriente, conforme a la forma que el mundo tiene para poder desarrollarse. No, hermano, nosotros queremos vivir en este mundo, pero bajo los principios de la palabra del Señor. Por eso oramos constantemente diciendo, hermano, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como se hace en la tierra. Entonces, por eso es que necesitamos, hermano, que el Señor nos auxilie, que el Señor nos ayude para no caer en esta enemistad con Dios, ¿verdad? Porque ya vimos aquí que el que se hace amigo de los placeres del mundo se constituye en un enemigo definitivamente de Dios. Y hermano, solo el Señor en su grande amor y misericordia realmente nos puede guardar de esta situación.
¿verdad? Porque hay muchas cosas que en el mundo se dan, pero hermano, nosotros fuimos llamados a identificar este tipo de cosas para no darle lugar en nuestra vida. Tito 2:12. Hemos de darnos cuenta que Dios quiere que nos apartemos de la impiedad y de los placeres pecaminosos y que vivamos en este mundo una vida sobria, justa y piadosa. Entonces, ¿con qué está ligado, hermano, el amor a los placeres? Con el pecado. Es decir, que es el pecado el que activa, que despierta ese, em, ese amor hacia el placer, ¿verdad? Porque en la medida, hermano, un día pudo haber sido una persona alcanzada por un pecado y pues la Biblia dice que si alguno peca, abogado tiene para con el Padre. Entonces, pero esta persona fue alcanzada y no buscó la restauración, no buscó la administración, no buscó la ayuda. Al no hacer esto, entonces abrió una puerta, porque entonces, hermano, el pecado se vuelve como una especie de vicio. Entonces empieza a pedir más y empieza a pedir más. Y como no se cerró la puerta, entonces aquí, hermano, el enemigo entra, como se dice, como Juan por su casa, ¿verdad? Y hace estragos definitivamente en la vida de aquella persona. Pero ese pecado, hermano, ese pecado empezó a exigir más, a tal punto que en algún momento pues llega a amar cierto tipo de pecado. Es que a mí como me gusta esto, me gusta tal cosa, pero refiriéndose a cosas negativas, refiriéndose a cosas desagradables ante los ojos del Señor, refiriéndose a cosas que definitivamente al Señor no le son agradables, ¿verdad? Ok. Mire Lucas 8:14, la que aquí está hablando de la parábola del sembrador y está hablando de la semilla y dice, es decir, la semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres del mundo y no producen fruto, hermano. Entonces, hermano, que mire aquí una semilla dejó de fructificar a consecuencia, hermano, de que amaban los placeres. Entonces, y por eso, ¿con qué está asociado esto, hermano? ¿Cuál es el perfil de los que aman los placeres? Que son personas que son, hermano, afanadas en las cosas materiales, se afanan por cualquier situación. Entonces, una persona que ama los placeres es una persona, hermano, que siempre va a andar preocupada, que siempre va a andar ansiosa. ¿Por qué? Porque desea más, porque, hermano, el satisfacer sus placeres le llevan a comprometerse a cosas que no debería de hacer. Y entonces, hermano, esto termina realmente desviándolo, termina apartándolo y termina en afán, buscando cómo cubrir ese tipo de placeres, viendo cómo hace, hermano, para salir para poder cubrir, ¿verdad? Las cosas que él mismo va necesitando. Entonces, el amor a los placeres es una situación, hermano, que involucra, que lleva hacia lo que son las preocupaciones y al afán. En Marcos 4:19 dice, pero inmediatamente los encantos del mundo, los deleites de las riquezas, el afán por alcanzar el triunfo y el espejismo, oiga, el espejismo de los placeres, hermano, el espejismo de los placeres. Es decir, que, hermano, una persona que ama los placeres es una persona que empieza a vivir una vida ilusoria, empieza a vivir una vida, hermano, que no tiene fundamento. Es decir, hermano, sueña, ¿verdad? Construye castillos en el aire, ve espejismo, porque eso es lo que produce realmente los placeres. Empieza, hermano, a crear una doble vida en aquellas personas, hermano, de tal manera que cuando están quizás en tu trabajo viven de una manera, pero hermano, una vez se liberan de ese tipo de responsabilidades, si es que las cumple, hermano, pues terminan también en otras cosas peores, ¿verdad? Entonces, realmente es muy preocupante, hermano, y ver a una persona amadora de los placeres, porque su final nunca va a ser el mejor, su final nunca va a ser algo que va a agradar realmente el corazón de Dios. Avancemos. Mire, hermano, Job 21:13 dice, gastan en placeres sus días y en un momento bajan al sepulcro.
gastan en placeres sus días, es decir, no aprovechan bien el tiempo. Recordemos que el apóstol Pablo, allá en la carta a los Romanos, capítulo número 13, él dice, hermano, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, hermano, que nosotros estemos apercibidos, que nosotros no nos desviemos, que nosotros no nos apartemos, hermano, porque la venida del Señor está próxima, la venida del Señor está a las puertas y nosotros tenemos que estar preparados. Pero entonces dice el apóstol Pablo, despierten ya del sueño que los aquejan y vean el tiempo que les ha tocado vivir. Lo estoy parafraseando, pero él dice, despierten del sueño que aqueja. ¿A quién aqueja el sueño? A la iglesia, hermano. Y la iglesia, mire, a veces este tipo de placeres empiezan con cosas que no parecían que fueran pecaminosas. Es decir, hermano, una conversación y termina en otro tipo de situaciones, una conversación equivocada, una conversación prohibida, un juego, hermano, de tal o cual cosa. En las redes sociales ahora hay tantos juegos, ¿verdad? Que se dan un video, hermano, de algo, una película, una situación. Puede ser algo insignificante, algo que no es pecaminoso, pero, hermano, eso pudo haber abierto la puerta hacia muchas, muchas otras cosas tremendas, cosas que al final terminan desagradando, hermano, el corazón del Señor. Veamos uno más, hermano. Amós capítulo 6, versículo 7. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres, de los que aman los placeres. Pero hermano, irán a la cautividad. Entonces, mire, una persona que ama los placeres, una persona que ama los deleites, es una persona, hermano, que fácilmente va a ser cautiva de ellos. De esos mismos placeres termina siendo cautiva. Esos mismos placeres le terminan absorbiendo, lo terminan abarcando, lo terminan ganando, por así decirlo, hermano, y lo llevan cautivo. No vemos realmente ni en la vida real, ni en la palabra del Señor, gente que haya amado los placeres y que al final salió bien, salió avante de una situación. No, hermano, por las mismas consecuencias. Aquí terminó siendo cautivo. Y recuérdese que el enemigo puede provocar una atadura, pero también puede enviar a un espíritu, como lo declara la Escritura, para que lo considere su casa, cautivar aquella vida, hermano, e impulsarla a hacer cosas que realmente son desagradables ante los ojos de Dios. Y es que, hermano, como el enemigo nunca se sacia del pecado, entonces por eso induce a pecar a otros, hermano. Y si hay un espíritu que esté controlando una vida, un espíritu dominante de aquella vida, ¿qué es lo que sucede? Hermano, que al final nosotros vemos cómo esta persona, hermano, pues termina siendo manipulada, termina siendo controlada por ese espíritu. Y como le decía, como el espíritu no se sacia, siempre va a pedir más y siempre va a pedir más y siempre va a. Por eso, hermano, es necesario estar revisando constantemente que nosotros no caigamos en esta situación. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a llegar a la cautividad, a llegar, hermano, a que el enemigo ponga cerrojo sobre la vida de una persona. Y bueno, claro que si la persona se arrepiente, busca a Dios, el Señor la va a liberar, el Señor va a obrar, pero tampoco es una invitación a vivir de esta manera porque hay una opción de salida. El Señor siempre nos da la oportunidad porque Él es un Dios de misericordia. Pero, hermanos, nosotros nos tenemos que cuidar. Mire lo que dice Efesios 5:11, no participéis de los infructuosos placeres de las tinieblas y el mal, sino repréndanlos y denuncien. Hermano, mire, entonces, ¿qué es lo que pasa con personas, hermano, que viven de esta manera? Personas que son amantes a los placeres. Lo que sucede es que al final, hermano, las tinieblas las terminan controlando, las tinieblas las terminan dominando. Recuérdese que el Señor Jesucristo habló claramente y dijo, tengan cuidado que la luz que está en ustedes no sea tiniebla. Entonces hay tinieblas que han estado, hermano, estorbando la vida de las personas que son amadoras de los deleites. Y es que, hermano, definitivamente, mire, si una persona practica el pecado, practica, hermano, los placeres pecaminosos, al final, pues atrae las tinieblas hacia él. Hermano, se va a llenar de tinieblas y la palabra del Señor nos enseña. Ese es un principio que vemos porque la Biblia llama
algún tipo de tiniebla, alguna clase de tiniebla, llaman las tinieblas de afuera. Pero esas tinieblas de afuera, cuando nosotros vemos todo el contexto, se refiere a la gran tribulación. Pero si hay tinieblas de afuera, entonces hemos deducido que hay tinieblas de adentro. Y la persona, hermano, que tiene amor por los placeres, se deleita en ese tipo de cosas, entonces, ¿qué es lo que va a suceder, hermano? Que va a tener tinieblas internas, pero esas tinieblas internas lo van a llevar a las tinieblas de afuera, que es la gran tribulación. Entonces, por la iglesia no debería pasar la gran tribulación. Lamentablemente, muchos, pero muchos cristianos van a terminar en la gran tribulación. ¿Y por qué van a terminar en la gran tribulación? Porque, hermanos, no se prepararon. Escrito está, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. No se preparó, hermano, no tiene derecho a las bodas del Cordero, pero aquel que se prepara tiene derecho a las bodas del Cordero. Ok, entonces cuidadito con el amor a los placeres porque también nos llevan a las tinieblas, a la temporalidad. Hebreos 11:25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Entonces, ¿con qué está ligado? ¿Cuál es el perfil de los que aman los placeres, hermano? Que centran su atención en las cosas temporales, las cosas efímeras. Fíjese que cuando usted ve en el contexto de este pasaje, Hebreos 11:25, está hablando de Moisés, que prefirió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. En otras palabras, hermano, lo que hizo Moisés fue poner su mirada en las cosas eternas y no en las cosas que eran temporales. Entonces, una persona, hermano, amante de los placeres, es una persona hermano, solamente piensa en el hoy, solamente piensa en satisfacerse, sin darse cuenta que hay un futuro donde un día se va a presentar delante del Señor y va a tener que entregar cuentas. Qué bonito sería que solamente, hermano, se murió y se murió y ahí está. No, hermano, si la escritura nos relata de que hay que entregar un día cuentas, porque dice el hombre muere y le está concedido al hombre morir una vez, hermano, le está permitido al hombre morir una vez y luego el juicio. Es decir, muere y a juicio, muere y a juicio. ¿Pero qué juicio, hermano? Pues el que le corresponda, ¿verdad? El que le corresponda. Pero el punto no es hablar de los juicios, sino que el punto, hermano, es que toda persona tiene que estar consciente que tarde o temprano se va a presentar ante el Señor. Así que no nos centremos en las cosas temporales. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 2. Y muchos seguirán su afán de placeres y por su causa será blasfemado el camino de la verdad. Yo le puse aquí tropiezo, hermano, porque aquí dice, y por causa de ellos será blasfemado el camino de la verdad. Es decir, que una persona amadora de los placeres es una persona que se convierte en piedra de tropiezo para los demás. Claro, si son personas que no conocen de Dios, pues no pueden ser piedra de tropiezo porque son mundanos. Pero hay personas que conociendo al Señor practican este tipo de situaciones y entonces, hermanos, se convierten en tropezadero para otros. Y recuérdese lo que dice la Escritura y no es con el ánimo de meter miedo, sino solamente para que estemos advertidos, porque la palabra del Señor dice, ay de aquel hermano que cause tropiezo a uno de estos pequeños, mejor le iría amarrarse una piedra de molino en el cuello y echarse al mar, hermano, que causar piedra, que ser piedra de tropiezo. Entonces, Dios no quiere que seamos piedra de tropiezo y por eso nos alerta, por eso nos enseña, por eso nos instruye, por eso nos habla el Señor, por eso el Señor nos dice claramente, hermano, que debemos de cuidar este tipo de situaciones. Que el Señor tenga de nosotros misericordia, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, hermano, para no ser tropezadero para nada. Segunda de Pedro 2:18, pronuncian discursos vanidosos y seducen con desenfrenados placeres carnales. Placeres carnales, hermano. Y mire, aquí hay placeres carnales a quienes acaban de apartarse de los que viven en el error. Entonces, ¿con qué cosas está asociada, hermano? ¿Cuál es el perfil de los amadores de los placeres que son carnales, hermano?
que no buscan la espiritualidad, no buscan, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Así que, hermano, nosotros tenemos que cuidarnos de la carnalidad, porque la carne abre puertas hacia muchas situaciones, a herejías, bueno, a pecado, a tantas cosas, hermano. Pero entonces nosotros, por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo, recuérdese que nosotros somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Eh, eh, pero cuando nosotros vemos en la Biblia se habla mucho de la batalla entre el espíritu y la carne. Entonces el espíritu, hermano, el espíritu pues es el que debe de gobernar realmente nuestra vida. La carne, ¿qué es la carne? Es el alma más el cuerpo, pero que no está restaurada el alma. Al no estar restaurada, entonces se convierte en lo que se conoce como la carne y es lo que batalla en contra de lo que son, hermanos, de lo que es el espíritu. Batalla. Por eso a la verdad el espíritu está animoso, pero la carne es débil. Entonces esa debilidad de la carne empuja, hermano, a este tipo de situaciones, ¿verdad? Ok. Leamos este último versículo, Judas 1:10. Pero estos individuos no solo se burlan de las cosas que no conocen, sino que profieren maldiciones contra ellas. Como bestias se entregan a los placeres que la carne les pide, arruinando así sus almas, contaminando sus almas. Entonces aquí, hermano, número uno, podríamos hablar de contaminación, pero también podríamos hablar de maldición. Entonces, hermano, una persona que ama los placeres es una persona que va a estar constantemente bajo maldición. Es una persona inclusive maldiciente también. Es una persona que, hermano, constantemente está relacionada con maldiciones. Le gusta pronunciar maldiciones, pero también, hermano, está sujeto a las maldiciones que vienen como consecuencia de la práctica de las cosas que él está haciendo. Así que, hermano, amar los placeres no trae ninguna buena consecuencia. Hay muchas personas que aman los placeres y como digo, empiezan por algo que no es pecaminoso, pero que después, hermano, empieza una transgresión, después viene un pecado y terminan incluso hasta en la iniquidad, es decir, en la práctica constante, la práctica voluntaria, hermano, premeditada de cosas que definitivamente, hermano, no debería estar haciendo, pero que los hace porque, hermano, es empujado por el amor a los placeres y entonces se activan maldiciones, hermano, en aquella persona, en aquella vida. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a suplicarle al Padre que Él nos ayude, que Él nos auxilie, que Él nos enseñe, ¿verdad? A hacer las cosas que son agradables delante de sus ojos. No queremos ser amadores de los placeres, queremos ser amadores de Dios. No queremos amar las cosas del mundo, queremos amar al Señor. Hermano, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Amar los placeres en lugar de amar a Dios. Esa es la contraposición. Entonces, aman más cierto tipo de placeres, hermano, y después, hermano, empiezan a perder paulatinamente el amor hacia Dios. Ok, vamos a orar, mis amados hermanos, y siempre pues hacemos una oración en dos etapas, suplicándole al Señor que Él tenga de nosotros misericordia y que nos ayude, ¿verdad? Aquellos que quieren aceptar a Cristo, reconciliarse con el Señor, amén, lo pueden hacer. Y aquellos, hermanos, que pues solo necesitan una administración de parte del Señor, también lo vamos a hacer. Así que si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, permítame el privilegio de guiarlo en esta oración. Usted puede repetir conmigo o tomar el concepto, el principio de la oración que vamos a hacer y hacerlo también en sus propias palabras, como usted se sienta cómodo hacerlo. Padre que estás en los cielos, estamos delante de ti, dándote gracias por el privilegio hermoso que nos das de poder, Dios mío, acercarnos a ti para invocar tu nombre, para pedirte perdón, Señor, para pedir que tu misericordia se manifieste sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús estamos declarando, estamos creyendo, papito lindo, que tú eres bueno, grande y poderoso. Padre, hasta aquí hemos visto tu mano, hasta aquí hemos visto tu misericordia, hasta aquí hemos visto tu ayuda, hasta aquí hemos visto tu bendición. Padre del cielo, Cristo bendito, Dios amoroso, Señor, estamos delante de ti. Perdona los pecados de aquellos, Señor, que un día, Señor, te fallaron, pero que hoy vienen arrepentidos, Señor. Perdona los pecados. Por favor, papadito lindo,
Señor, opera ese milagro del nuevo nacimiento. Haz una obra preciosa en la vida de ellos. Perdónalos, Señor, de toda iniquidad, de todo pecado, de toda transgresión. Ten misericordia de sus vidas, por favor. Yo te lo suplico, yo te lo pido, Padre del cielo. Ten misericordia de sus vidas, auxíliales, ayúdales, enséñales, instrúyeles tú a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Padre. Arráncalos, Señor, de cualquier obra del enemigo que los tenga detenidos y permíteles que se levante para glorificar y exaltar tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. De la misma manera oramos por tu iglesia, oramos por tu pueblo, pidiéndote, Padre, que nos ayudes a amarte a ti por sobre todas las cosas, que nuestro amor hacia ti se desborde, que nuestro amor hacia ti, Señor, cada día aumente, crezca. Señor, por favor, te lo estamos pidiendo. Papito, necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos solicitando, Señor, tu intervención divina, tu bendición, tu misericordia. Padre, por amor a tu nombre te lo pedimos, Señor. Gracias, gracias, papito lindo, porque tú has sido bueno con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Pues hermano, si usted aceptó a Cristo, se reconcilió con el Señor, yo le quiero pedir que nos pueda enviar un mensajito de texto al número de WhatsApp de nuestra iglesia. Ahí, hermano, vamos a darle el seguimiento adecuado para poder estar orando por usted y también, hermano, para poder contactarnos y de esa manera, pues, tener un poco más de estrechez. Así que los bendecimos en el nombre de Jesús, le damos gracias al Señor por su misericordia y le pedimos a Él que nos ayude para poder seguir adelante. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Primeramente, Dios, nos vemos en cada una de nuestras actividades. Bendiciones para ti. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.